amigos, hoy es viernes y aquí estamos nuevamente conectados a una nueva emisión del programa 200 años de mujeres pioneras. Mi nombre es Jimena Cortés, siempre feliz de acompañarlos y les confieso que me siento honrada porque cada semana tengo el privilegio de conocer historias de mujeres maravillosas, de colombianas que han dejado una huella imborrable en la historia de nuestra sociedad. Y la de hoy es una como ellas y también es un programa bastante inusual porque vamos a hablar de una mujer que fue pionera a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX. Ella ya no está con nosotros, pero tengo a dos grandes invitadas que han estudiado su vida y vamos a conocerla muy de cerca. Yo estoy hablando de Soledad Acosta de Samper, la primera periodista que dio nuestro país. Ella a finales del siglo XIX, como les decía, fue la primera escritora, historiadora, cuentista, editora y novelista de Colombia, y vamos a conocer toda su historia con estas dos grandes invitadas que me acompañan el día de hoy. Las presento a cada una. Tengo conmigo también a Carolina Alzate. Ella es profesora titular de la Universidad de los Andes, es PhD por la Universidad de Massachusetts y también es autora de la biografía Soledad Acosta de Samper, una historia entre bosques y montañas. Y como pueden ver, también nos acompaña otra mujer que ha sido pionera, que ya la hemos entrevistado anteriormente, y es Isabel Corpaz de Posada, que también se ha dedicado a investigar sobre Soledad Acosta de Samper. Las saludo a las dos y a las tres porque tenemos aquí el espíritu de Soledad Acosta de Samper, porque vamos a conocer a toda costa, a su historia. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Gracias, Jimena, qué gusto volvernos a ver en este programa. El gusto, el honor y el placer es el mío y estoy segura que es el de todos nuestros televidentes. Como saben, nos estamos viendo en estos momentos por la pantalla de Canal Institucional y también en vivo en Facebook por RTVC, por el Facebook de RTVC, y estas entrevistas se pueden escuchar todas en formato podcast a través de la página de Radio Nacional de Colombia. Para los que no lo sabían, este programa lo hacemos en conjunto con Vicepresidencia de la República. Nos sentamos un día a crearlo para generar pedagogía alrededor de la historia de nuestra independencia, y qué mejor que hacerlo desde la óptica de las mujeres que han construido este país y que han aportado tanto a nuestra sociedad. Bueno, entonces comencemos con nuestra primera invitada, que es Carolina Alzate. Carolina, cuéntanos en qué momento de tu vida te inclinaste por estudiar la vida y obra de nuestra pionera de hoy, de Soledad Acosta de Samper. Bueno, yo cuando terminé mi tesis de doctorado fue sobre una escritora cubana contemporánea, más bien de Soledad Acosta, y cuando regresé a Colombia, Montserrat Ordóñez estaba empezando un gran proyecto de investigación sobre Soledad Acosta, de manera que me invitó pensando en que yo tenía pues el contexto latinoamericano a través de esta cubana que se llama Gertrudis Gómez de Avellaneda, y en la tesis yo me había aproximado también al feminismo temprano francés, de manera que Montserrat me pidió que leyera algunas de las novelas de Soledad Acosta y yo inmediatamente me interesé mucho de esto hace muchísimos años, hace más de 20 años, y bueno, ese es el tiempo que llevo trabajando sobre ella. Hablemos un poquito de la infancia de Soledad Acosta, porque fue una mujer que hizo la diferencia en un tiempo en donde no se acostumbraba a ver que la mujer tuviera ni voz ni voto, o a que saliera del contexto de pronto doméstico de la casa. Pero hablemos un poquito de dónde venía ella, quién era su papá, su mamá, cómo fueron sus primeros años de la infancia. Conocer o tratar de imaginarnos su infancia pues tiene que ver con todo este trabajo en colaboración, investigaciones que yo he hecho, y también Isabel Corpaz, ¿no? Ambas leyendo lo poco que ella escribió de textos autobiográficos y sus correspondencias, pues su correspondencia, sus cartas. Y algo que quizá conviene pues empezar a señalar es que con respecto a su infancia, bueno, como ha dicho Isabel repetidamente, ella escribió en un momento en que no se suponía que las mujeres escribieran, ¿verdad? En que se les negaba la palabra pública, en que debían callar. Y por eso que tú decías empezar solo con su infancia es muy, muy relevante, porque resulta que ella fue hija única de uno de los grandes letrados, de los grandes intelectuales del siglo XIX. Joaquín Acosta era geógrafo, era historiador, peleó al final de las luchas de independencia muy joven al lado de Bolívar,
y se casó con una mujer originaria de Nueva York o de Nueva Escocia, no estamos seguros, y en esa conjunción de ser hija de un gran sabio y de una mujer de tradición sajona, donde las mujeres tenían comparativamente un espacio de acción y de formación intelectual mucho mayor que en el ámbito hispano, en esa confluencia se cría esta niña con la gran biblioteca de su padre, con una conciencia acerca de qué significa ser mujer en el ámbito hispano por oposición a ámbitos más propicios para su carrera intelectual. No sé si con eso te respondo, me fui por las ramas o... No, con eso me estás llevando por ese recorrido que ya pues lo había también investigado, nada comparado con todo lo que ustedes dos, mis invitadas hoy, han encontrado, pero pues ya le da a uno como un panorama para entender cómo esa niña empieza a inclinarse por lo que terminó haciendo finalmente cuando ya se convirtió en mujer. Ella, su madre era protestante, su abuela materna quería convertirla al protestantismo, pero ella se inclinó por el catolicismo, era la religión que estaba en su entorno, y más grandecita, un poquito más grandecita, a los 12 años conoció al que fue después su esposo. Hablemos un poquito de esa parte de la vida de ella. A él lo conoció cuando tenía 20 años, en 1853. El catolicismo de ella es peculiar porque su mamá nunca dejó de ser protestante y ella tiene una relación muy peculiar con su propia espiritualidad, con su propio desarrollo. Pero yo creo que su religiosidad católica no es católica a la manera más usual de la época, porque no pasa por la jerarquía eclesiástica, no pasa por el confesionario. Entonces yo creo que es una especie de híbrido, o sí se puede ser católica habiendo sido criada por una mamá protestante, algo así viene siendo ella. Entonces entre los 12 y 17 años ella se formó fuera, yendo a colegios en Francia para recibir una educación formal que no iba a poder tener en Colombia, y luego seguirse formando en la biblioteca de su papá. Y sí, conoció a José María Samper 1 o 2 años después de la muerte de su padre. En Guaduas lo conoció. ¿Cuándo fueron hechos sus primeros escritos, y los que no fueron formales y de pronto los que fueron públicos? Hablemos de fechas y de datos. Muy bien, pues ahora justamente que hablábamos de su educación en Europa, hay unos diarios que ella menciona en el diario que se conserva, y son unos diarios que no se conservan, pero cuando ella era estudiante en París. El diario que se conserva es justamente del año en que conoce a su futuro esposo, y es un diario muy extenso, a pesar de que cubre solamente como 18 meses, como 20 meses entre 1853 y el 55. Y escribir un diario, ahora que estábamos hablando del tema del protestantismo, hemos tendido a pensar que escribir un diario es en sí un gesto protestante. Yo pensaría que en su medio se promueve más que las mujeres vayan al confesionario o que hablen con su mamá para pedir consejo, pero no el tipo de autorreflexión y de autocontemplación que supone el diario. Y ese diario ella lo lleva de manera muy juiciosa, y yo creo que ella aprende a escribir y se convierte en escritora en ese diario. En el diario ella lleva un diario de su formación intelectual, de que estudia en la mañana, que lee por la tarde, que está traduciendo. Es también un diario de amor, y es un diario que relata la guerra civil que hubo en 1854 de los constitucionalistas contra el golpe de Estado de José María Melo. Entonces ella ahí ensaya los temas que le van a interesar. Ahí por supuesto que ella habla de su relación con la religión, de su relación amorosa que la hace pensar sobre el hecho de ser mujer y eso que significa en el siglo XIX, y también una mujer como todas las de su generación y todos los hombres de su generación, ocupados en pensar la patria y en trabajar para ella, ¿no? Porque esta es la generación de los hijos y las hijas de quienes lucharon por la independencia, y ellos tienen que construir la nación, ¿no? Pintarla, narrarla, escribir las constituciones. Entonces ella, a medida que narra la guerra y lo que ella para significa el golpe de Estado, su compromiso contra los golpistas, ahí empiezan a estar todos sus temas. Y además el trabajo en la escritura, ella se mira escribiendo y dice,
De verdad, desde que empecé este diario y con este juicio en que lo he hecho, yo estoy aprendiendo a escribir, estoy aclarando mis ideas y estoy encontrando un camino. En algún momento ella escribe que escribiendo se aprende. Y además va registrando los libros que ella lee, las lecturas que ella hace, inclusive incluye traducciones de textos porque ella tiene acceso a la biblioteca de su papá y además a una muy rica de libros extranjeros. Y además ella ya en ese momento, ella hablaba inglés por su mamá y francés porque había estado en el colegio. Pero lo que quería decir es que, retomando nuestra idea de periodista pionera, yo encuentro en el diario páginas de periodista, donde ella empieza a narrar qué estaba pasando en ese momento. Entonces, ella va a las visitas, porque eso era lo que se acostumbraba, visita a las familias amigas, va con su mamá a hacer visitas y entonces después registra. Hoy dijeron esto, hoy dicen que vienen por este lado, hoy dicen que los unos se fueron para allá, otros que volvieron. Es decir, ella ensaya voces, muchas voces en el diario. Eso se lo ha aprendido realmente a Carolina, que es la autoridad en el diario, pero quería subrayar que ella empieza a hacer ejercicios de periodismo en las páginas del diario. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que ella hace su diario hasta que hace su primera publicación formal, que fue en 1859? ¿Y cómo llega ella a mandar ese escrito desde París con noticias de la actualidad a periódicos de Bogotá y Lima? En ese tiempo se llamaban correspondencias, hoy las llamaríamos corresponsalías. ¿Cómo llega a dar ese paso? ¿Qué pasó entre ese tiempo, entre escribe el diario y entre ella haciendo ese contacto ya, digamos que al mundo profesional del periodismo en esa época? ¿Quién se anima? ¿Isabel, quieres ir tú? Ella, después de su matrimonio, se casa muy joven, profundamente enamorada, y cierra el diario porque dice, de aquí en adelante mi confidente ya no serás tú, mi diario querido, mi compañero. Hace una despedida muy linda del diario, sino que su confidente va a ser Samper, José María Samper, un personaje muy importante del siglo XIX colombiano, un periodista, lo que se llamaba entonces un publicista político, y comienza, digamos, la vida de hogar, de un hogar muy bonito que sobre todo lo descubre uno es en las poesías de José María Samper, que describen cómo era el hogar de ellos dos. Nacieron sus hijas, ahí hay como un descansito, entonces empieza a escribir. Okay. Samper mandaba crónicas para los periódicos bogotanos y para el periódico, era corresponsal del periódico limeño El Comercio. Sus primeras publicaciones se dieron en el periódico Biblioteca de Señoritas, que era un periódico muy importante. El nombre puede que nos suena hoy trivial, pero fue una de las principales publicaciones culturales de Colombia en la época. Luego publicó también en El Mosaico y también fue corresponsal con la revista femenina en el periódico El Comercio y en lo que ella fundó con su marido, que era la revista americana, que circulaba de manera conjunta con el periódico El Comercio de Lima. Entonces ella enviaba una corresponsalía quincenal, escribía sobre modas, pero también hacía reseñas sobre literatura, reseñas sobre hechos políticos y reseñas sobre ópera. Así fue como ella comenzó a escribir en la prensa. Y después, cuando regresaron a Colombia en 1864, ella empezó a escribir relatos de ficción también para enviar a la prensa, y poco a poco fue consolidando su voz pública hasta hacerse un sitio suyo autónomo, que fue la publicación de su primera revista,
que se titula La Mujer, dirigida por ella, redactada solamente por mujeres, tanto colombianas como latinoamericanas, y que bueno, que por eso la consideramos pionera del periodismo, ¿no? No solamente pues por su voz pública en la prensa de la época, sino también por haber fundado por haber fundado sus propias revistas, y en particular esta, que fue la primera dirigida por una mujer. Bueno, Carolina e Isabel, yo no puedo dejar de hacerles esta pregunta, y es que me pongo como en los pies o en los zapatos de Soledad y digo, claro, una mujer ejerciendo el periodismo, escribiendo, mandando publicaciones, pero a la vez esposa, mamá, listo, normal en esta época. Pero a finales del siglo XIX yo quiero que me cuenten de pronto qué retos encontraba ella, si había crítica a su alrededor y cómo hacía para ser tan fuerte, porque era una mujer bastante inusual y por eso la hemos denominado pionera para su época. Yo creo que ella no era muy bien recibida en los medios de la sociedad bogotana a la cual pertenecía su familia, pero para nada. Ella estaba rompiendo esquemas, estaba saliéndose de lo establecido, de lo normal. Entre los consejos que se les daba a las niñas era que una mujer no se debía hacer notar, no debía alzar la voz. Recuérdame más, Carolina. Sí, se les recomendaba silencio, modestia. Y que transgrediera los límites entre el espacio doméstico propio, el espacio familiar, que era donde se podían mover las mujeres, y entrara al espacio público, que era el de los hombres, pues realmente la ponía a ella en una condición que debía llamar la atención. Sin embargo, es una mujer supremamente conservadora en cuanto a sus ideas, en cuanto a los a los comportamientos. Ella es muy, muy conservadora, muy tradicionalista. Yo creo que fue una mujer de una fortaleza enorme. A ellas, además de que se les prescribía silencio, se las rodeaba de silencio, ¿no? Vergara y Vergara, que escribió consejos a una niña, decía que una mujer, más o menos que una mujer no debe hablar ni dar de qué hablar. Y a ella se la rodeó de silencio. Sobre ella prácticamente nadie escribió en el siglo XIX. Fue por eso que al morir fue como si nunca hubiera existido. Y eso no solamente ella, sino todas las mujeres de la época que estuvieron, todas las escritoras latinoamericanas de la época sufrieron lo mismo. Se las vino a descubrir justamente las investigadoras feministas desde la década de 1980. Entonces son una especie de silencio rodeada de silencio. Yo creo que esa fortaleza la tuvieron también porque a la larga no estaban solas. ¿En qué sentido? La red de mujeres era muy fuerte y a pesar de que fueran pocas en sus países, estaban comunicadas, se carteaban, se publicaban mutuamente en la prensa. Cuando viajaban se encontraban en congresos o en publicaciones. En Europa publicaban en las mismas editoriales y eso las sostuvo, ¿no? Entonces, si la podemos llamar conservadora porque se adscribió al partido conservador en la época, es liberal en todos los otros sentidos, ¿no? Es decir, no se apega en absoluto a lo que se espera de las mujeres en su época y pues eso le valió rechazo y silenciamiento, yo pensaría, ¿no? Porque Vergara sí escribe sobre otras mujeres que sí encuentra de comportamiento apropiado y ella por alguna razón no se lo pareció, ¿no? En 200 años de mujeres pioneras, nosotros siempre hacemos esta entrevista a alguna mujer pionera de nuestro país, pero guardamos un espacio para recordar a esas que fueron las primeras en atreverse a hacer la diferencia y las denominamos como las heroínas de nuestra independencia. Pero el día de hoy vamos a hacerlo distinto porque tenemos
le hemos homenajeado el programa a una pionera, pero que también es una heroína, y es Soledad Acosta de Samper. Y consideramos que no vamos a hablar de otra más, sino de ella hoy. Ella es otra de nuestras heroínas, y para recordar un poquito a los televidentes y a quienes nos siguen de lo que ella ha hecho, son más de 400 títulos que dejó en publicaciones periódicas que posteriormente ella misma editó en libros y en compilaciones de sus 5 revistas. Las 4.772 páginas de sus revistas, prácticamente todas de su autoría, y el resto de su obra revelan su habilidad para explorar diversos géneros, su percepción del mundo, sus preocupaciones religiosas y su interés por la situación de las mujeres. Para finalizar, yo quiero preguntarles a cada una cuál es la lección más contundente que deja Soledad Acosta de Samper a ustedes después de tanto que han investigado sobre su vida y obra. A mí me parece que ella es un ejemplo para nosotras y que nos llena de fuerzas, ¿no? Recordar qué se necesitó para que las mujeres pudieran hablar y hacerse escuchar, qué se necesitó para que se resistieran a ser recluidas en ese silencio. Entonces su ejemplo es un ejemplo de fortaleza, pero además es de darnos cuenta que esta lucha ha sido larga, que ha habido muchas ganancias gracias a esa lucha sostenida, ¿verdad? Y que a veces pensamos que los logros son pocos, que a veces andamos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, o a veces incluso 2 para atrás, pero la escritura de las mujeres y lo que eso ha significado viene de siglos, viene de décadas, y ahí estamos para seguir hablando y hacernos escuchar. Para mí que tomó la palabra cuando las mujeres callaban, que transgredió el tratado de límites entre el espacio público, que pertenecía a los hombres y que era el espacio del saber, y el espacio privado, que era el entorno doméstico, que era donde la mujer se podía desempeñar. Y que lo hizo tenazmente, insistentemente, venciendo, como decía Carolina antes, el silencio del medio en el que ella se movía, y que a pesar de que el canon patriarcal la ignoró durante 100 años, finalmente la hemos podido visibilizar y hacer oír nuevamente su voz. Quiero agradecerles a ambas por compartir este rato con nosotros, por contarnos todo lo que han encontrado en ese largo camino investigando la vida de esta mujer pionera que hemos homenajeado el día de hoy, la primera periodista que tuvo nuestro país. Gracias a Isabel Corpaz de Posada, gracias a Carolina Alzate por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias por permitirnos hacer presente y visibilizar a Soledad Acosta de Samper. Así es, y también me despido con todo cariño de nuestros televidentes de Canal Institucional que nos acompañan cada viernes aquí conociendo las historias de las mujeres maravillosas de nuestro país. Esto es 200 años de mujeres pioneras. Yo soy Jimena Cortés y ya saben que nos vemos la próxima semana con otra mujer pionera. Buenas noches.